Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Estoy haciendo un poco de tiempo para que la gente empiece a conectarse. Vamos a empezar en un par de minutos nada más con esta transmisión sobre Perú. La última transmisión también fue sobre Perú. Adelantábamos que iba a haber mucha tela para cortar, que el clima estaba enrarecido. Arriesgamos algunos análisis cuando todo estaba demasiado fresco y bueno, hoy vamos a continuar aquello que empezamos hace algunos días. Muchos de ustedes supongo que se habrán conectado en esa oportunidad. Vamos a continuarlo porque la cosa efectivamente está poniéndose grave, está poniéndose muy grave. Cosas que nosotros habíamos adelantado que podían pasar, están pasando, como por ejemplo utilizar todo esto desde la prensa mayoritariamente para imponer un relato de golpe de Estado y sacar a la gente a protestar. Así que sí, esto lo voy a subir en YouTube, me están preguntando por allí. Sí, todo esto va a estar en YouTube. Estoy haciendo un poquito de tiempo nada más para darle tiempo a la gente a que se conecte. Y estamos esperando también a que llegue Miklos. Carlos Polo ya está detrás de la cortina, esperando a ser incorporado a esta conversación. Estamos esperando simplemente a que Miklos ingrese. Bueno, acá dicen, lo veré en YouTube, no lo podré ver en vivo. Bueno, no te preocupes, mañana esto va a estar en mi canal. Vamos a hablar de esto que dice Laura. Ahora asume muy probablemente a la presidencia una roja militante. Silva Santisteban. Sí, vamos a hablar sobre eso. Hola desde Perú. Josué Rueda, un abrazo grande. Difundan esto en sus redes sociales, se los pedimos encarecidamente, que reenvíen el link de esta transmisión a sus contactos, que lo publiquen en Twitter, que lo publiquen en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en todos lados, así más gente puede ingresar. Tenemos gente de Ecuador también, algún comentario sobre Ecuador, no sobre lo que está pasando ahora, eso lo vamos a dejar para otro programa, pero algún comentario sobre cómo empezó toda esta estrategia de reformas constitucionales en Ecuador hace un poco más de un año ya. Bueno, estamos con Carlos Polos y Miklos Lukács del otro lado. Ya tenemos casi 600 personas online, así que vamos a incorporarlos a la conversación y vamos a arrancar con esto. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Hola Agustín, bueno, no sé, un poco preocupados. La cara de Carlos creo que es bastante reveladora también. Preocupados por todo lo que está pasando. Carlos, ¿cómo te encuentra todo esto? Bueno, triste, ¿no? Triste, es una situación muy triste por una serie de cosas, ¿no? No es una cuestión de que sea una posición política personal, es una cuestión en que hay dos jóvenes muertos que quizá no sepan por qué murieron. Los llevaron a una marcha diciéndoles unas cosas que era por la democracia, le dijeron que había un presidente usurpador, de pronto murieron y nunca se enteraron que había otros planes detrás y hoy día, en pocos minutos, el Congreso va a decidir poner una presidenta. Y una presidenta que quizás, si hubieran dicho que ese era su objetivo al hacer la marcha, al hacer todas estas revueltas, quizás esos dos jóvenes no hubieran ido. Quizás muchísima gente no hubiera ido. Y entonces todo eso es muy triste, el engaño es muy triste para el país, la inestabilidad política que tenemos es increíble, es tragicómica, es de no creer. En una semana vamos a tener 3 presidentes. Y si mañana el Tribunal Constitucional, y eso lo vamos a explicar con detalle con Miklos, decide que todo esto no vale, pues regresará a Vizcarra. Es de locos, es de locos. Esta conversación ha sido titulada Perú, 3 presidentes en una semana, ¿no?
nos habla sobre una inestabilidad. Inestabilidad que se siente en todas partes de América Latina, por otro lado, ¿no? Es decir, la inestabilidad de Ecuador hace alrededor de un año, la inestabilidad en Chile, que empezó también hace alrededor de un año y que derivó finalmente en una asamblea constituyente, la inestabilidad en Colombia, la inestabilidad que se amagó en Uruguay cuando Lacalle Pou fue por su reelección, por la segunda vuelta para su elección. Inestabilidad que se sintió en Argentina mientras tenía lugar las últimas semanas del gobierno de Mauricio Macri y después mágicamente desapareció la inestabilidad a pesar de que la pobreza ha llegado al 50% en mi país. Y parece que, bueno, mágicamente acá nadie tiene ninguna responsabilidad ahora que nos gobierna la izquierda. Inestabilidad que se sintió también en Bolivia, se acordarán ustedes con el fraude, ¿no? Es decir, toda la región está bajo la misma inestabilidad siempre que no gobierna la izquierda o siempre que a la izquierda le va mal. La izquierda hace fraude, inestabilidad en Bolivia. No gobierna la izquierda en Ecuador, inestabilidad. No gobierna en Chile, inestabilidad. No gobierna en Argentina, inestabilidad. Está por perder Uruguay, amenazas de inestabilidad. Entonces, esto estaba bastante cantado y nosotros algo adelantamos hace un par de días cuando tuvimos la oportunidad de conversar y decíamos que el clima estaba muy enrarecido y que había que prepararse para la manipulación de los medios de comunicación que iban a generar una crisis institucional, alegando que había habido un golpe de Estado, a pesar de que lo que pasó en Perú fue perfectamente constitucional y a pesar de que quien llevó adelante todo lo que fue la destitución de Vizcarra fueron los elegidos por el pueblo peruano hace menos de un año atrás. Si mal no recuerdo, fue en enero de este año. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Digo, o 8 meses más tarde, 10 meses más tarde, ahora todo Perú se entera de que eligió mal y que en verdad eligieron a los malos de esta película. Bueno, ¿cómo lo estás viendo, Miklos, vos que lo has adelantado, además, especialmente a través de tus redes sociales? Bueno, claro, el 10 de noviembre, ¿no? Cuando se produce todo este bochinche, yo ya había dicho a lo que van es por una nueva constitución. Ese era el objetivo, y es el objetivo. Ahorita todavía no se expresa a plenitud, pero hacia eso van a ir, hacia la nueva constitución. Y esto habría que verlo, y después podemos entrar un poco al campo de Perú, pero para que mis compatriotas entiendan esto, no solamente en el contexto del Perú, sino también en un contexto internacional, que muchos de ellos quizás no vean, sobre todo los más jóvenes. Lo cual también quiero hacer un paréntesis. Se comete un error cuando se dice que todos salieron a marchar por terrorismo. Eso es impreciso. Como dijo Carlos al principio, muchos de ellos salieron a marchar por una genuina desilusión y una decepción completa con la política por la situación actual que vive el país, la falta de oportunidades, la falta de empleo, el confinamiento, vieron esto muchos también, como una oportunidad para desfogar toda esa tensión acumulada durante meses, y eso obviamente con la gasolina que le tiraba la prensa. Entonces, al final, han confluido una serie de demandas, una serie de juventudes con diferentes agendas, pero un punto en común, que es la decepción, la desilusión con la clase política. Ahora, volviendo al caso de qué es lo que se está buscando, y es esta nueva constitución. Dentro de las facciones que habían marchado de jóvenes, especialmente de los jóvenes de la izquierda radical, vamos a decir Patria Roja, no sé, estos colectivos comunistas de universidades que existen, ellos probablemente hayan enarbolado la bandera de la nueva constitución, que es el objetivo final de todo esto. Ojo, pero no es una agenda exclusiva de la extrema izquierda. Y aquí vamos con el tema. Tú hablabas de que por qué hay inestabilidad en países, por ejemplo, que en teoría son gobernados por gobiernos de derecha. Da lo mismo eso, da lo mismo que sean de derecha. No sé si hay un eco, no sé si... Yo estoy escuchando bien. ¿Sí? Yo también, sí. Perfecto, porque escucho así como uno... Bueno, en fin. Hay una... la gente se pregunta, pero si Piñera es de derecha, Duque es de derecha, Mario Abdo en Paraguay es de derecha, Lacalle Pou en Uruguay es de derecha, ¿por qué estos presidentes de derecha al final terminan sometiéndose?
Lo hemos visto en el Perú también. Ahora ex derecha, porque ya Fuerza Popular ya no es un partido de derecha, es cualquier cosa, ¿no? También se acaba de someter a la nueva imposición esta ¿no? de lo que se viene, esta nueva mesa directiva, la renuncia de Merino. Hay una colusión en toda la clase política. Hay una colusión en toda la clase política, donde, vamos a decir, los partidos dominantes, que son los partidos progresistas o de izquierda, que en este caso en el Perú lo son, han decidido someter, ¿no? Sea por coerción, por amenaza o por incentivos, eso está por verse, a los partidos que supuestamente serían de oposición o derecha. Y se ha llegado a un acuerdo. Ya los partidos de derecha, vamos a decir, saben que no tienen ninguna opción, por lo menos eso es lo que sienten, ¿no? O los partidos opositores a la agenda progresista saben que ya no tienen ninguna opción, entonces han decidido someterse. Indigna o dignamente, pero lo han hecho. Pero ese patrón no solamente es en el Perú, ese patrón lo ves en Chile, por eso también cayó Piñera. Ese patrón también lo ves con Duque, que también se acaba de echar a la progresía internacional, y lo que va a venir en Colombia también es similar a lo que ya pasó en Chile, va a venir en Argentina, va a venir en todas partes. ¿Por qué? Porque se está consolidando una constitución estándar, va a tener obviamente diferentes redacciones, pero los puntos van a ser los mismos. Y quiero ir a esto. Redefinición del concepto de vida. O sea, ya el aborto constitucionalmente legitimado. Redefinición del concepto de familia. El concepto de familia constitucionalmente redefinido. El concepto de libertades, sexualidad, ¿no? Totalmente redefinido. La secularización completa de los estados. Adiós religión, ¿no? Estas constituciones que contenían elementos católicos o cristianos en ellas. Adiós. El tema de las libertades, el tema de intervención del Estado, el rol de subsidiariedad del Estado muy fuerte. En la intromisión del Estado en decisiones que van a ser propias de las que eran consideradas de la familia. Chao. Vamos a ver un Estado más interventor y vamos a ver un capítulo económico estandarizado, también de un Estado colectivista de planificación central, probablemente dirigido por automatización de tecnologías, en este caso el tema de la inteligencia artificial, etcétera, y otras. Pero todo apunta, si tú te fijas, y este patrón, ojo, también lo ves en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos, esta cuestión bananera, es estándar con el patrón que tú estás encontrando en América Latina, que también lo está viendo en Europa. Y con esto cierro. Todo ello apunta a esta estandarización, a este gran reinicio o reseteo que demanda estandarización y uniformidad en los conceptos, porque eso facilita la imposición de un gobierno global. Eso es así de claro. Quiero poner en pantalla los tweets que enviaste en los últimos días, Miklos, para que la gente pueda chequear. Fue hace relativamente poco, pero fue bastante premonitorio, ¿no? Un segundo, estoy compartiendo pantalla. Fue 3 días antes. 3 días antes para que no estén diciendo que... Claro. ¿Se está viendo en pantalla? Estoy abriéndolo recién, a ver. No aparece todavía. No aparece. ¿Apareció este? Ese sí aparece. Ok, ya está. Bueno, dice, repasen los eventos de las últimas horas, átenlos a la realidad política y mediática de los últimos 20 años, sopesen el nivel intelectual de nuestra masa electoral y llegarán a la conclusión de que todo este circo apunta hacia un gran objetivo. Nueva Constitución, 10 de noviembre, 12:28 p.m. Y el otro tuit, el guión, 88% vacado por el... Disculpa, ese es el apodo que le puse a Vizcarra porque le ponía que tenía 88% de aprobación con una economía destruida y 8 millones de parados. Ok, 88, o sea, Vizcarra vacado por el Congreso corrupto, prensa corrupta lanza hectáreas cúbicas de gasolina, toma la calle, Vizcarra y aliados en campaña, encuestas fabrican candidato, Congreso es dinamitado, nuevo peón del progresismo ganan, lo ponen, que es de lo que vamos a hablar a continuación, protejamos la democracia, nueva constitución. Estos son los pasos que van a seguir y yo supongo que esto puede andar quizás por el nuevo peón, ¿no? No, ahorita estamos entre toma la calle y... claro, entre toma la calle, Congreso dinamitado y las que vienen ahí entre medio. ¿Y no crees que el nuevo peón pueda ser esta mujer que... No,
Eso va a ser para las elecciones, para el candidato presidencial. Eso va a ser para el... Ok, que falta 5 meses. En abril, claro, en abril de 2011. Yo, antes de pasar a Carlos, quería mostrarles muy rápidamente una conferencia que di en Perú, en Lima, en enero. Y allí, en ese momento, yo supongo que la gente pensaba que esto estaba muy lejos de lo que se podía esperar en Perú. Recuerdo que para entonces estaban en las vísperas de elegir a un nuevo Congreso. Hacía muy poquito tiempo, Vizcarra había cerrado a un Congreso que era muy corrupto y que ya no representaba a nadie, entonces cerraron ese Congreso y cuando yo fui a dar una conferencia en enero no había Congreso funcionando, sino que se estaban preparando nuevas elecciones para elegir nuevamente a un Congreso que al parecer también era tan corrupto como el anterior. Curioso porque, insisto, pasaron muy pocos meses de eso, me llama la atención, sinceramente. Yo quiero mostrarles rápido así, no voy a dar la conferencia ni mucho menos, sino simplemente para ver qué pasaba en otros países, ¿no? Yo lo que les quería mostrar en enero de este año es que esto podía llegar a Perú. Este es el mismo PowerPoint que yo utilicé en ese momento, están los videos publicados de enero de este año. Yo les comentaba algunos episodios, claves a tener en cuenta. Julio del 2019 aparece el llamado Grupo de Puebla. Recién estaban consultando en el chat. ¿Qué tiene que ver el Foro de San Pablo con todo esto? Bueno, yo apuntaría quizás más por el Grupo de Puebla, que es la nueva cara del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo quedó bastante viejo porque, bueno, era, digamos, de una situación muy específica de la historia del siglo pasado, la caída del muro de Berlín, la consiguiente implosión de la Unión Soviética, y aparece el Foro de San Pablo, liderado por Fidel Castro y por Lula da Silva, para reorganizar a la izquierda de la región. Pero ese discurso del Foro de San Pablo está muy lejos de lo que hoy es la progresía globalista, es decir, no había tanto contenido de género, no había tanto contenido abortista, no había tanto contenido feminista, LGBT, etc. En cambio, acá hay una nueva máscara. Los personajes muchas veces son los mismos, pero esto se fundó en julio del año pasado, el famoso Grupo de Puebla. Acá, bueno, puse en pantalla algunas de las citas de lo que se dijo en aquel entonces, cuando se fundó. No voy a ir por todo eso porque sería muy largo, pero en octubre del año pasado arranca la crisis en Ecuador. La causa principal fue algo que tenía que ver con los subsidios a los combustibles. Un contexto de déficit fiscal que llegaba a casi 8 puntos en el 2016, un crecimiento del 0.3%. Fue un lío espectacular que incluso trasladó el gobierno desde Quito hasta Guayaquil. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay un hito muy importante, que es que la BBC, o sea, uno de los medios más importantes del establishment, se dirigió a Bélgica para entrevistar a Rafael Correa. Y lo que le dijo a este medio de comunicación fue lo siguiente: si es que soy candidato para algo, por ejemplo, vicepresidente, será para organizar una asamblea constituyente. Esto se replicó en Chile ese mismo mes. Crisis en Chile, la causa principal fue el aumento del boleto del metro de 4 centavos de dólar, con un contexto económico en verdad muy bueno para Chile. 3% de crecimiento y es el segundo PBI más alto de América del Sur. Un día antes, la OEA había advertido a Piñera: las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana. Piñera no hizo absolutamente nada. En el día 22 de octubre del año pasado, sí hizo una reforma económica pensando que con eso iba a apaciguar las aguas: más impuestos, más subsidios, suba del salario mínimo, etcétera, etcétera. Pero las protestas al día siguiente se intensificaron y pidieron claramente esto: una nueva constitución. Ahí vemos incluso a los Antifa, que es lo que Miklos dice. Esto tiene que ver también con Estados Unidos. En Estados Unidos estas mismas banderas y estos mismos grupos son los que están operando y es el mismo discurso: asamblea constituyente, lo mismo que pasó con Ecuador, y siempre es la misma estética: las militantes feministas, los LGBT, la dictadura sexual, los queer, no son nuestros hijos, etcétera, etcétera. Bueno, haciendo este tipo de cosas que son bastante, digamos, poco agradables para ver.
Y mientras tanto, la izquierda en Argentina, por ejemplo, mandaba a sus militantes a complotar contra el pueblo chileno. Tenemos el caso de ese mismo mes, de Bolivia, el fraude, las movilizaciones, que ahora todo se reacomodó porque este sujeto puso un candidato que ganó las elecciones hace apenas un par de días. Incluso estuvieron involucradas las FARC, gente de la FARC, bueno, etcétera. No voy a hacerlo mucho más largo. Fíjense, esto es lo que les comentaba de Uruguay. Cuando viene la segunda vuelta, la calle Pou parece que va a ganar según las encuestas y aparecen militantes y dirigentes del oficialismo hasta ese entonces, o sea, el Frente Amplio, o sea, la izquierda uruguaya, y dice que va a esperar una movilización social gigantesca si la calle Pou gana, entonces esto iba a darse un espejo a lo Chile, digamos, un espejo con Chile. Ahora, Colombia, al mes siguiente del año pasado, en Colombia pasó exactamente lo mismo, un paro nacional, se decía que iban a modificar el salario mínimo, que lo iban a reducir, pero el presidente salió a decir que eso era mentira, eran fake news. Nadie le hizo caso, el paro nacional se llevó adelante, allí se vio no solamente a las FARC que siguen operando, sino sobre todo al ELN. Quien diga que la guerrilla en Colombia no existe es un total mentiroso que falta a la verdad. Y el resultado que fue exigir una nueva constitución. Miklos adelantó recién, Colombia también está muy complicado. Esto no es Perú, esto es Colombia hace un año nada más. Daniel Quintero propone a Duque una asamblea constituyente. Bueno, lo voy a dejar acá, pero esto fue lo que yo había llevado a Perú hace menos de un año, en enero de este año. Y fíjate qué rápido terminó llegando exactamente la misma matriz, el mismo esquema, pero el caso de Perú. Carlitos. Bueno, sí, quisiera hacer un breve recuento porque muchos de los que te ven, Agustín, no son peruanos y no han estado siguiendo, y entonces el video se titula Tres presidentes en una semana. Yo quisiera rápidamente poner las fechas, ¿no? El 9 de noviembre se destituye a Vizcarra por una figura constitucional ante la evidente cantidad de pruebas de su corrupción, que todo el mundo callaba, pero todo el mundo era algo totalmente, era un secreto a voces, la corrupción de Vizcarra. El 9 de noviembre hacen la segunda, no la primera, la segunda moción de lo que se llama vacancia presidencial por incapacidad moral. Finalmente logran 105 de los 130 votos posibles, o sea, abrumadoramente mayoritaria la cantidad de congresistas que votan para que para destituir a Vizcarra. El 10 de noviembre asume por un orden secuencial también constitucional el presidente del Congreso, Manuel Merino. Él no se proclama, él no estaba en campaña, él recibe un encargo porque le tocaba. Él no estaba con un plan, digamos, de volverse presidente. Eso fue el 10. El 11 nombran el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, ¿no? El 12 jura el gabinete de Flores Arauz y comienza la primera gran marcha de protestas, pero ya en un ambiente en que todos los medios de comunicación llamaban a ir a la marcha por la democracia, que era un gobierno ilegítimo, que no debieron vacarlo. No, primero comenzaron por no debieron vacarlo, y luego poco a poco los medios de comunicación día a día van subiendo la temperatura y van diciendo gobierno ilegítimo, Merino autoritario, Merino impone, este gabinete no es de consenso. Y fíjense que el día 14, o sea, ayer, hacen la segunda marcha, ya con todo el ambiente caldeado, y es donde se producen los dos muertos, porque fue extremadamente violenta, ¿no? Quienes vean las imágenes de la marcha esta, que para todos los medios era pacífica, pues se ve ahí cómo los jóvenes no solamente tiran piedras, sino habían ido armados con unas cosas que se llaman hechizas, que son unos tubos donde ponen unos cohetes de fuegos artificiales y ponen canicas o bolas de plomo, y eso le disparan a los policías. Y entonces
uno de estos muertos, y es el video que ningún medio de comunicación ha mostrado, pero que ha circulado en todas las redes sociales durante todo el día de hoy, es que uno de los muertos, por lo menos, fue muerto no por los policías, porque ellos dijeron que los policías tenían orden de matar, los acusaron durante todo el día en la televisión, pero en las redes sociales se veía claramente cómo uno de estos jóvenes recibe el impacto no de donde están los policías, a donde ellos tiraban piedras, sino lo recibe del costado de atrás. Y es la serie de perdigones que recibe en la cabeza, en el rostro y en el corazón. Y lo que lo hizo llegar cadáver al hospital. Y hoy día, 15 de noviembre, Merino durante toda la madrugada, esto se produce a medianoche, la madrugada recibe una tras otra renuncia de varios ministros que habían jurado solamente 2 días atrás, porque habían sido amenazados con lo que hoy día se ha conocido como es una denuncia penal por el homicidio de estos chicos que murieron en la marcha. Entonces, claro, estos ministros renunciaron para no asumir la responsabilidad penal. En pocos minutos, ahorita está en breves momentos, por eso a veces volteo aquí, el Congreso va a elegir nuevo presidente del Congreso, que sería la nueva presidenta, que es esta señora que es abiertamente comunista. Ella ha puesto en su Twitter que la propiedad privada es un robo histórico. Eso es lo que piensa, citando a Proudhon. Entonces, pero ahí no queda toda la historia. Lo voy a poner ahora para que se vea también en pantalla. Tengo acá la foto. Ponla. Es una comunista que ha defendido a terroristas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a una terrorista de un grupo que se llama MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, confesa que se hizo todo un lobby para liberarla, ella lo acogió en su casa. O sea, es una persona absolutamente fuera de consenso, es una persona absolutamente radical. Pero hasta ahí uno piensa que ya está viviendo en un país subrealista, que no tiene ningún rasgo de democracia y que esto es todo un desmadre total, pero mañana puede seguir la historia, porque mañana se reúne el Tribunal Constitucional, que ha adelantado la reunión que tenía programada el 18 de noviembre, la ha adelantado para el 16, y puede sentenciar que la primera vacancia donde Merino asume el cargo de presidente no vale. Con lo cual, Vizcarra, con toda su corrupción, volvería a ser presidente del Perú. Esa es la situación en la que estamos. Disculpa, pero preguntan por ahí si se puede considerar que todo esto fue una movida desde el día 1 para generar esta situación. O sea, estaría especulando, pero mira, el caso de Perú todo es posible. Ahora, la manera más precisa de definir al Perú hoy es, el Perú es un país sin institucionalidad. Su institucionalidad pasa única y exclusivamente por la institucionalidad que te van a imponer la plataforma progresista, formada por comunistas, formada por socialistas, formada por centros de ex centros de derecha o partidos opositores. En realidad, toda la clase política ha traicionado al país. Salvo, a mí me preguntaban, ¿no? Rafael López Aliaga es el único candidato hasta el momento, por lo menos que yo percibo, que no es parte de esa componenda. Pero toda la clase política, en su conjunto, está conspirando contra el país. Y ahí no es que se estén repartiendo poderes. Hay unos que tienen poder y les han dicho a los que tienen poder o te allanas o ya vemos qué te podemos hacer. Por ejemplo, el caso de Fuerza Popular, a Keiko Fujimori la pueden amenazar con meterle nuevamente a prisión, ¿no? No sé, pues. La cosa está muy, muy, muy fregada. Yo creo que sí es posible, pero sería nuevamente especular y yo no quiero especular. Di, Carlitos, sí. Sí, yo no especularía, yo analizaría algunos hechos que creo que sí hablan de orquestación, ¿no? Porque, digamos, uno puede hacer juicios sobre conductas, sobre hechos y, pues, Dios nos ha dado la inteligencia para poder razonar, ¿no? Algunos razonarán distinto, pero para mí la orquestación está dada por las
terribles contradicciones en que ha caído la prensa, que es la que ha alentado, uno de los actores que ha alentado toda esta revuelta de estos días. Porque miren, por ejemplo, cuando se ponía este pequeño hashtag Merino no me representa, y tú lo ves a todos los grupos que salen a decir lo mismo, lo ves en la televisión, lo ves en las redes afines, lo ves en los cartelitos de los grupos que salen, Merino no me representa, comienzan a trabajar la narrativa de que la vacancia estuvo mal hecha, el pueblo no está de acuerdo con Merino, comienzan a decir que no tiene estudios universitarios, y yo le decía a mis amigos, bueno, ¿cuál de los ciclos de los estudios universitarios de Vizcarra es el que crees que ha dado más bienestar al país? O sea, porque, digamos, claro, ¿de qué te sirve tener estudios universitarios si eres un súper corrupto, ¿no? Pero comenzaron a tejer una serie de cosas y resulta que este era un gobierno ilegítimo porque había sido elegido por un Congreso corrupto. Bueno, al día siguiente, es decir, desde ayer, resulta que este mismo Congreso es el que está eligiendo a Rocío Silva Santiesteban. Ya no es corrupto. Ahora, en todos los medios de comunicación todo el día han hablado de la representación nacional que significa el poder legislativo. O sea, pasaron de Congreso corrupto que no debía elegir nada a representación nacional que santifica cualquier decisión. Y la única diferencia es que el otro no le gustaba y este sí le gusta. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual yo puedo decir que es una orquestación, en mi juicio, en mi opinión? Y es que los medios de comunicación en el Perú ya hubieran quebrado hace años si es que no reciben la publicidad estatal. Publicidad estatal que no tiene ningún sentido práctico, porque lo que pone el estado de avisos, de avisajes, es totalmente, pues, totalmente irrelevante para el beneficio del país, sino que es la manera como tienen enganchados todas las líneas editoriales y a todos los periodistas y los programas de políticos para poder tapar, por ejemplo, la corrupción de Vizcarra tantos meses, para poder ahora pasar de Congreso corrupto a representación nacional de un día para otro. Y ahí es donde yo veo orquestación. Bueno, y solamente para informar que ya oficialmente Rocío Silva Santisteban, la defensora de terroristas, es oficialmente la, ¿no?, jefa de Estado. No sé si es correcto afirmar que es presidente, porque creo que es congresista en funciones, pero ya es técnicamente nuestra presidenta, para que la gente lo entienda. Sería interesante ver si la gente va a salir a seguir con sus manifestaciones ahora que tienen una roja en el poder, ¿no? Yo si tuviese que apostar, vieron que en Estados Unidos se apuesta por todo y apostaban por Trump o por Biden, si ahora tuviésemos que apostar si la gente va a seguir, si esta generación que se despertó, ¿no? Va a seguir con sus manifestaciones ahora que por fin una roja, como esta señora, está ocupando el más alto puesto del gobierno en Perú. Acá hay algo que me parece interesante, que es cómo se ha utilizado la juventud. Fíjense cómo, por ejemplo, acá en Argentina llegaban las noticias de los jóvenes tomaron la calle. Esta es la generación que despertó al Perú. ¿Así decían? Porque acá dijeron lo mismo, ¿eh? Hay un juego. Es una plantilla común. Eso es una matriz en la cual hemos sido formateados para entender que juventud igual bondad, virginidad, pacifismo, buenas intenciones, futuro mejor, ¿no? O sea, hay un priming que se nos ha venido haciendo durante mucho tiempo, en el cual se nos ha vuelto equivalente la idea de juventud con todo aquello que involucra buenos deseos, buenas intenciones, nuevas experiencias, sed de justicia, sed de verdad. Entonces, claro, te presentan esto utilizando la juventud, que en muchos casos no son mucho más que idiotas útiles, que no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando, y que es el mismo sujeto político que apareció en Chile, en Ecuador y en Colombia, la misma juventud bruta, que no tiene idea de absolutamente nada, pero es presentada por la prensa como unos jóvenes idealistas maravillosos. Una gente impoluta, intachable, lo mejor de nuestra patria está manifestándose en las calles. Y la gente se compra esta estupidez. Yo estoy leyendo algunos de los comentarios
que ponen, dice, bueno, pero ¿y qué opinan si fueron jóvenes? Como si eso indicara automáticamente que fue algo bueno. Los jóvenes salieron a marchar, entonces es algo necesariamente bueno. La verdad es que ese tipo de priming es un priming muy básico. Si vos te comes ese priming, perdón que lo diga así, sos un pobre imbécil. Sos un pobre imbécil. Fuiste primado como un monito. O sea, digo, tu capacidad no es mucho mayor que la de un pobre monito enjaulado en un zoológico. Estás a ese mismo nivel. Estás siendo totalmente primado por medios de comunicación que tienen un interés en forjar la violencia en Perú, que es lo que han hecho y lo que nosotros hace un par de días ya anticipábamos en el vivo que habíamos hecho, ¿no? Mira, ahora que dices monito y yo decía papagayo en un Twitter, lo que pasa es que estos hacen un movimiento rápido para que la gente no piense. Es como el prestidigitador, el mago que te distrae por aquí y va haciendo el truco por el otro lado y tú no te das cuenta. Esto pasa rápido y no hay un razonamiento. Tú apenas Sí, haces pensar a la gente pues se le cae un poco el circo, ¿no? Yo veía uno de estos celebrantes en la mañana, y eso tuiteé, celebrantes de la renuncia de Merino, que decía, es que habían tomado por asalto el Palacio de Gobierno. Y entonces han tomado por asalto el Palacio de Gobierno, pero no le ponen sujeto a esa oración. Porque si le ponen sujeto a esa oración, ¿quién ha tomado por asalto el Palacio? Era el Congreso. ¿Y quién iba a nombrar al reemplazante? El Congreso. Y entonces ahí pierde sentido la lógica, ¿no? Porque si estás luchando por alguien que toma por asalto y luego a las 2 horas le da la potestad de que vuelva a poner al mismo, entonces estás luchando por nada, estás repitiendo como un papagayo, como un monito, aquello que han puesto en tu boca y en tu cabeza, ¿no? Y así las inconsistencias van, pero una tras otra. eh, en el día de hoy hubo un lío para formar una lista única que finalmente está llevando a Rocío Silva Santistán como presidenta y tenía 3 izquierdistas más, y uno de ellos renunció. El otro partido que tenía que poner otro candidato en vez de Rocío Silva Santesteban, que es del partido Frente Amplio, y había un partido morado que votó también contra la vacancia, eh, tenía un candidato que se llamaba Gino Costa, que siempre lo recuerda mucho Miklos en sus twitters, y hicieron los medios de comunicación opinar a Mario Vargas Llosa, que tiene la triste particularidad que siempre que apoya a alguien le va mal, y el pobre Gino Costa sufrió el mal agüero de recibir el apoyo de Mario Vargas Llosa, que dijo que hubiese seguido un buen presidente. Bueno, pues el Congreso no les aceptó a ese candidato porque es un candidato absolutamente malo, con malas credenciales, y el Partido Morado en el día, ahora votado por Rocío Silva Santiesteban, pero en el día propuso que Vizcarra vuelva al poder y que se anule la vacancia. Así, tamañas incoherencias, y los medios de comunicación no los mencionan. Pero aquí está la buena noticia, porque si hacemos esto, tiene que tener de alguna manera un sentido positivo. Yo creo que todo lo que Miklos ha dicho es un plan que la izquierda está tratando de llevar a cabo, pero que no siempre, por ejemplo, yo estuve al tanto de lo que pasó en Ecuador en octubre del año pasado, que los grupos indigenistas tuvieron un gran rol y tuvo que mediar ahí una serie de instituciones internacionales para apaciguar la revuelta. eh, no siempre le salen los planes bien, y es cuando la gente se da cuenta de que este truco va contra sus propios intereses. Hoy día yo he tenido varias discusiones desde ayer con varios compañeros de colegio, en los chats de WhatsApp, con varios familiares también, gente amiga que había opinado que sí, que Merino no, que esto no era democracia, la ingobernabilidad, y repetía todos los mantras que habían creado estos izquierdistas. Hoy, la mayoría de ellos han visto a Rocío Silva Santiesteban y se han sentido como tontos útiles. Porque
Porque si le hubieran dicho esto, no hubieran tocado sus cacerolas, no hubieran salido con su banderita, no hubieran discutido y no hubieran dicho nada en redes. Y esto es lo que creo que si hacemos esto para todos los chicos que nos están escuchando ahora, es porque si nosotros podemos comunicar esto, si podemos analizarlo y podemos compartirlo, yo creo que no en todos los casos de repente, pero en muchos de los casos podríamos evitar que la izquierda se salga con su gusto con estos planes que justamente son subvertir la democracia. Perdón que estoy teniendo un pequeño problema técnico con la cámara. Si podés continuar, Miklos, mientras yo estoy intentando arreglarla. Sí, claro. Complementar lo que A ver, dijo. justo estoy. Ahí está. Ahí Sí, aclaro. Quiero aclarar una pequeña cosa, ¿no? Acá me dicen en el chat, bueno, pero no todos los jóvenes son comunistas, no todos los jóvenes que están marchando van a aceptar. Obviamente que no. El problema es prestarse para lo que ya es una matriz regional que funciona de esta manera. En Chile lo mismo, no todos los que marchaban contra Piñera eran comunistas, eran de izquierdas, y lo que terminaron generando fue una asamblea constituyente. Y el problema es quién te redacta después tu nueva constitución. Entonces, ahí ponen, fueron serviles. Exactamente, uno no tiene que dejarse usar como un tonto útil. Y ese es el punto. Vos quizás no sos un comunista, pero pensás que Merino es un corrupto, que no se merecía hacerse cargo del Estado peruano, y entonces saliste a marchar, y la verdad es que solamente engrosaste una manifestación que terminó siendo absorbida por los medios de comunicación y presentada en los términos en los cuales, digamos, son funcionales a esos mismos medios de comunicación. Porque importa un bledo si vos no vas con la hoz y el martillo o vos no vas a pedir una asamblea constituyente. Los medios de comunicación van a aprovechar estas manifestaciones para ir generando la narrativa de que Perú necesita urgentemente una nueva constitución. Y ese es el punto. Por supuesto que no todos los jóvenes que van a marchar son comunistas, eso yo lo sé, Carlos lo sabe, Miklos lo sabe, esto es obvio. El punto es otro, es que los están utilizando como tontos útiles y que vienen siendo primados, y toda la sociedad viene siendo primada, desde el colegio, desde la universidad, desde los grandes medios de masas. Entonces, no es una coincidencia que esto se repita a pie juntillas en una cantidad creciente de estados en nuestra región. Es un modelo que ha demostrado mucho éxito, sobre todo ahora con Chile, y se va a seguir desparramando por todo nuestro subcontinente. Bueno, es cierto, ¿no? ¿Quería decir algo, Carlitos? Sí, que quedó una pregunta suelta hace un rato que ahora con todo esto dijeron, y bueno, ahora que está nombrado Rocío Silva Santesteban, ¿habrá una campaña, marchas de descontento, una campaña con el hashtag Silva no me representa? Yo sinceramente, con pena digo que creo que no va a haber, porque para que haya, tiene que haber un aparato, una estructura política que le dé consistencia al sentir de mucha gente. Y eso lamentablemente es lo que ha pasado, pues que están los medios de comunicación, están grupos políticos organizados, con presupuesto, con gente que hace hashtag, que produce imágenes gráficas, que tiene trolls, que tiene bots y que trabaja a ese nivel organizado. Podemos ser muchos, pero lo que yo hago en animarlos a organizarse, tener instituciones para poder sistematizar nuestro pensamiento y sistematizar un esfuerzo para hacernos tener una representación, una voz dentro de la sociedad y dentro de la esfera pública. Porque si no, el sitio que nos van a dar es este que ya lo hemos descrito. Nos van a ayudar a que nos pongamos en las últimas filas de su manifestación para que la foto salga más bonita y luego nos instrumentalizan y ellos se llevan todo el rédito político y todo el poder que genera una marcha a la cual yo no tenía ninguna intención de apoyar. Yo diría otra cosa. Yo creo que, y acá es voy a plantear una visión diferente, ¿no? Creo que esta comprensión de la política ahora en nuestra región, en términos de izquierda y derecha, ya deja de ser útil.
y deja de ser útil por lo siguiente, porque la cúpula política es de derecha, entre comillas, y de izquierda. Al final lo que tú tienes es un sometimiento a la agenda progresista. El progresismo es este movimiento que ha agrupado a izquierdistas radicales, a izquierdistas reciclados, a liberales tibios, a libertarios objetivistas. Has metido a todo este cambalache, ¿no? Y ahí lo que tienes es una especie de pacto, ¿no? Tácito, ¿no? Tendrán sus pugnas, pero al final, cuando se trata de someterse a la agenda progre en su totalidad, van a estar de acuerdo. O sea, confluyen en qué? En el aborto, confluyen en la destrucción de la familia, confluyen en la destrucción de 200.000 géneros, confluyen en bueno, lo que podrían variar un poquito es en la cuestión del Estado, pero al final da lo mismo, porque cuando tú estás promoviendo una cuarta revolución industrial donde dices que vas a automatizar los procesos económicos, al final el tema sea de derecha o sea de izquierda, el modelo económico da lo mismo. Ya no vas a decidir tú, van a empezar a decidir los algoritmos. Y esto podría sonar ciencia ficción, pero ojo, a eso vamos con esta narrativa de cuarta revolución industrial. Entonces, hay una confusión ahí porque la gente dice, bueno, pero yo soy libertario y no me identifico, yo marché por esta razón, y el izquierdista dice, yo marcho por esta razón, y el socialista. Al final, lo que tú vas a tener siempre es la misma estructura de poder. La clase política, algunas ONGs, la academia, la prensa. Y desde afuera, financiamiento, ya sea de gobiernos que son pro-progres, caso de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O el caso de Estados Unidos, no ahora con Trump, pero sí en la época de Obama, en lo que vendría a ser un eventual gobierno de Biden, terrible. Y obviamente todas estas fundaciones que siempre están interviniendo, la Fundación Bill and Melinda Gates, Open Society Foundation, Ford Foundation, etcétera, etcétera. Entonces tienes una enorme cantidad de dinero fluyendo en este conglomerado, ¿no? en esta clase política que, como dije, a estas alturas creo que ya es relevante marcarlas en derecha e izquierda porque es una sola clase política conspirando contra la población. Y ya los ordenamientos de poder que tengan dentro de esa cúpula ya serán particulares para cada país. Pero en el fondo se mantiene esa plantilla. ¿Y hacia dónde vamos? En el caso de Perú, vamos a ir a lo que van a ir el resto de países, ¿no? Elecciones totalmente turbias, como ya ocurrió en otros países, como ha ocurrido recientemente en Estados Unidos. Si ha ocurrido en Estados Unidos, puede ocurrir en cualquier parte. Entonces, las elecciones de abril, para aquellos que salieron a marchar contra la corrupción, a luchar por la democracia, fuera los corruptos, por eso se dice, lamentablemente cuando uno asume posiciones impopulares, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que sufrir? La estigmatización y la furia de una cantidad de orates, ¿no? Que no saben dónde están parados, que creen que uno por deporte se planta en esta situación y que te insultan y al final el tiempo te prueba y el problema es que nunca van a asumir responsabilidad de sus irresponsables decisiones porque al final ellos los pusieron con sus votos. Y entonces la tónica es, no me gusta el presidente que me has puesto, toma la calle. Y así nos vamos a ir. Entonces, ¿qué han hecho? Esto es lo que han hecho, con su ignorancia, por anteponer la emoción a la razón, por la incapacidad que tienen de tratar de reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Ir más allá de lo evidente, por creerle a la prensa, que se los vuelvo a repetir, lo dije la vez pasada, no le crean a la prensa es una basura, la prensa es parte de este conglomerado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron malas decisiones, y esas malas decisiones nos van a afectar a todos. En el caso de Perú, terrible, les garantizo que ya tenemos elecciones completamente amañadas en abril, y ya tenemos resultados ya cocinados desde ahorita con esta presidenta. Hay un comentario que puso hace un rato Agustín que me parece digno de resaltar, de una chica que se llama Carmen, al parecer. Yo fui, dice, a marchar y me di cuenta que había un cerebro detrás, porque las demandas reales se convirtieron pronto en carteles de cambio de la Constitución y entonces ya dejé de hacerlo. Y es así. Nosotros que tenemos un poquito más de edad, quizás nos hemos equivocado tantas veces hemos creído cosas. Yo creo que lo digno de una persona es llegar a reconocer sus errores, enmendarlos rápidamente y asumir una experiencia y unos criterios para hacerlo mejor las siguientes veces. Yo creo que en el fondo
esa es la experiencia vivencial que tenemos que tener todos nosotros, ¿no? O sea, sí, esto, como digo, varios compañeros de colegio que no tienen nada de comunista, ni de socialista, ni de demócratas, varios miembros de mi familia que no tienen nada de socialistas y todo, escuchan algo, no tienen otra opinión, les parece algo consistente porque para eso se dedican políticos profesionales a hacer una narrativa donde hacen verosímil una mentira, ¿no? Así es. Yo siempre digo en los cursos que doy que hoy, en esta época en que la verdad y la mentira compiten en igualdad de condiciones, no es, el juego se llama verosimilitud. Y si quieres decir y anunciar la verdad, no solamente tienes que hacerlo como te plazca, sino tienes que hacer un esfuerzo por hacerla verosímil. Nosotros también tenemos que construir narrativa. Nosotros también tenemos que decir una cosa que llegue a la mente y al corazón de las personas para hacerle fácil ese encuentro con la realidad y que no consuman estas narrativas prefabricadas que repiten como loros y que muchas veces pasan los filtros de las personas que no tienen experiencia o que no se dedican mucho a reflexionar en la parte política, ¿no? Claro, y lo otro también, si me permiten, es que inmediatamente por plantear posiciones que son contrarias a la narrativa de la prensa, de esta clase política, ¿no? Del poder detrás del poder, que al final terminan siendo 3 o 4 sujetos, en el caso del Perú, alguna ONG de derechos humanos, que es muy conocida, ¿no? Entonces, esa gente es la que está manejando los hilos del poder, directamente financiada por la Open Society Foundation de Soros. Entonces, cuando la gente dice Soros está detrás, es cierto. Es absolutamente cierto, ha comprado acciones de empresas, Graña y Montero, o sea, el sujeto está detrás. Él fue el que financió la famosa Marcha de los Cuatro Suyos, allá por el año 2000, a Alejandro Celestino Toledo, que hoy está en Estados Unidos preso por corrupto. Y este sujeto es el que está detrás moviendo los hilos del país. Entonces, no es que uno esté a favor de la corrupción, eso es absurdo. ¿Cómo puede alguien estar a favor de la corrupción? Yo no defendía a Merino, y Carlitos tampoco, y la gente que decía, no es por Merino. Merino es pobre sujeto que ya será una nota al pie de página en la historia del Perú. A eso llegará. No era defender a Merino, era defender la institucionalidad, porque les guste o no, la Constitución del 93 es la Constitución que rige. Y esa Constitución, les guste o no, nos dio progreso, nos dio desarrollo. Eso es indudable. Habría que comparar, o sea, tú hablabas, Agustín, de las generaciones, ¿no? De estas generaciones de jóvenes que ahora es el solo hecho de ser joven ya es una virtud. Y no es así, no es así. Esta juventud es la que más beneficios ha recibido de las últimas generaciones de jóvenes en la historia de América Latina desde la fundación de nuestras repúblicas. Es la generación más cómoda, la más engreidita, la mejor tenida, la que tiene el iPhone, la que puede darse el lujo de irse a la universidad, de tomarse unas cervecitas. Esa es la juventud que tuviste también, en gran parte, marchar estos días en el país. No la sufrieron como sus padres, no la sufrieron como sus abuelos, eso te lo puedo garantizar. Ahora también hay un acto. Me dicen qué es lo que pueden hacer los jóvenes. Bueno, en primer lugar, como dice Carlitos, un acto de reflexión, ¿no? De reconocer, bueno, ¿sabes qué? Nos equivocamos, somos infalibles, porque lo son. No es que estén, o sea, no es que sean perfectos, su juventud no les da vida eterna. Reconozcan que se equivocaron, empiecen a informarse a partir de otras fuentes. En el caso de Perú, menciono rápidamente, Diario Expreso, PBO Digital, El Montonero, Político.p, Willax Televisión. Empiecen a ver alternativas, ¿no? Y lo otro también, empiecen a conversar con sus amigos, si es que se equivocaron, empiecen a educar a sus amigos, edúquense ustedes. Y la próxima, por favor, tomen decisiones razonadas. La prensa los quiere borregos. La prensa lo que hace es atizar sus emociones, porque cuando tú atizas las emociones, lo dijo David Hume, ¿no? La razón es esclava de las pasiones. Cuando te tienen totalmente sensibilizado o hipersensibilizado, no piensas. Y cuando no piensas, toma decisiones como las que hoy nos han puesto a una comunista pro-terrorista como presidente del país. Yo quería hacer algunos apuntes. En primer lugar, digamos, es cierto que los paradigmas políticos han cambiado y cuando uno habla de izquierda, derecha, parece que se ha quedado, como dice César Vidal, en la Guerra Fría. El problema que yo veo es que en verdad
izquierda-derecha nunca han tenido un contenido fijo. Es decir, desde la Revolución Francesa hasta hoy han sido una especie de contenedores de significados vacíos que se han ido llenando por las circunstancias del momento. Si a una facción se la denomina de izquierda, entonces la que se opone es de la derecha. Es una cuestión reactiva, son dos polos opuestos. Y lo que significa derecha-izquierda es una distancia. Es una distancia que ayuda a comprender lo político en términos de dos opciones y con sus matices que en general se van posicionando en función del centro, centro-izquierda, centro-derecha, centro-derecha o izquierda, ¿no? Ha sido digamos, propio de las democracias en su versión original tras la Revolución Francesa. Entonces, yo no veo tan complicado seguir hablando en esos términos. Yo sé que vos, Miklos, tenés otra idea sobre esto. No, me permites complementar después. Sí, ahí te paso. Vamos a suponer, sin embargo, que ya están perimidas esas categorías, cosa que yo pienso que no, porque la alternativa sería los globalistas contra los patriotas. O sea, siempre necesitas nombrar a tu gente. La política, en definitiva, es una guerra por el relato, y el relato necesita nombres propios, ¿no? Y entonces vamos a suponer que nos nombramos a nosotros como los patriotas. La verdad es que uno se sube a un taxi y el taxista te pregunta, y bueno, ¿vos políticamente dónde te ubicás? Bueno, yo soy antiglobalista, estoy con los patriotas. No creo que entienda demasiado. En cambio, vos le decís, soy de izquierda, sabe a qué vas. Derecha, también lo sabe. Imagínense el caso de España, ¿no? Le pones una fotografía de Pablo Iglesias y una fotografía de Santiago Abascal a una persona que va caminando por la calle y le decís, señale al que es de izquierda, vas a ver Iglesias, derecha, Abascal. Ahora, señale al que es patriota y al que es globalista, claro. Y yo ya no creo que haya ahí demasiada identificación automática, ¿no? Por eso yo creo con Bobbio que no estamos en una etapa posideológica, no estamos en una etapa donde esas categorías ya no tengan sentido. Quizás no sería mala idea, ya es donde yo dejo la puerta abierta, habría que buscar quizás otras denominaciones, pero no podemos estar sin tener un nombre. No sé cómo lo ves. No. Yo estoy completamente, o sea, a ver, cuando yo hablo de que la cúpula no tiene distinciones políticas es porque efectivamente cuando ves que quienes gobiernan, ¿no? Al final se allanan a una sola agenda. La categoría de derecha implica la adhesión a ciertos valores, la categoría de izquierda implica la adhesión a ciertos valores. Pero cuando la cúpula política se adhiere, sea de derecha o de izquierda en términos tradicionales, se adhiere a esa única agenda, entonces esa división política en la cúpula deja de ser relevante. A eso me refiero. Totalmente. Desde la perspectiva que tú lo planteas, desde una utilidad política, desde la narrativa política, desde la filosofía política, ¿no? De la organización política, las categorías de derecha e izquierda en América Latina son válidas, completamente, son necesarias. En general en el mundo, todavía. Porque la gente todavía entiende la política en esos términos. Lo que yo quiero decir es, o sea, lo que tú estás planteando, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que arriba, estas distinciones ya se están borrando porque la adhesión no es a una agenda de izquierda o derecha, es una sola agenda que es la agenda progresista, con todas sus líneas programáticas. Esa nomás. O sea, al final no estamos en desacuerdo, simplemente totalmente. Y agrego una cosa más. La gente está preguntando qué hacer. Y yo, digamos, no lo tengo claro porque no soy peruano, no conozco muy bien qué cosas pudieran tener éxito en Perú. Lo primero que yo diría es dejar de consumir medios de comunicación tradicionales, que es lo que hemos dicho, digamos, venimos diciéndolo desde hace años. Dejarlos de consumir y, a ver, no quiero irme, digamos, a otro terreno, pero repudios contra los periodistas que mienten, escraches contra los periodistas que mienten, siempre que no sean violentos. Ojo, esto no es un llamado a ir a pegarle a un periodista, a romperle la cámara, ni nada por el estilo, pero que el tipo se cuide de salir a la calle porque sabe que la va a pasar mal, no porque lo van a golpear, sino porque le van a decir de todo en la calle. La gente le va a hacer pasar un muy mal momento. Bueno, eso para mí sería interesante. En Argentina algo de eso se ha hecho en unas manifestaciones contra periodistas vendidos de un canal que se llama C5N, donde la gente les dijo de todo y se tuvieron que retirar de la manifestación. Bueno, eso, por ejemplo, tuvo su efecto, ¿no? Siempre y cuando no sea violento, porque si es violento, además de que no es moral,
es antipolítico, en la medida en que vos le estás pegando al que es dueño de un medio de comunicación. Te van a reventar después. O sea, se van a victimizar, van a decir que vos eras un fascista, te van a meter preso probablemente. Entonces, eso no. Pero sí hacerlo pasar mal, hacerle pasar un mal momento. Si vos tenés, por ejemplo, no sé, un restaurante, un bar, y va un periodista mentiroso a comer, no le sirvas, échalo, por ejemplo. Entonces, que sean reacciones así, digamos, reacciones dentro del marco de las buenas formas, echarlo. No, mira, acá no se le sirve comida a los mentirosos. O si uno está en un restaurante donde ve que está ingresando un periodista mentiroso, va y pide hablar con el dueño. Mire, si usted nos a esta persona, nosotros nos retiramos de este lugar, por ejemplo. Entonces empieza de abajo hacia arriba a hacerles pasar por lo menos un mal día. El tipo no va a dejar de mentir por eso. Pero ¿sabes qué? Vos te vas a ir bien a tu casa sabiendo que le cagaste el día a un maldito que está al servicio de una agenda que está reventando a nuestros países. Pero no, eso puede ser muy moral, obviamente. Recalco esto que ha dicho Agustín, muy importante para todos los que a veces graban estas cosas y quieren desinformar. Nosotros no apoyamos la violencia, mucho menos la violencia física, ¿no? Pero solo el hecho, lo que es muy moral es el hecho de recordar. Mira qué importante es recordarles aquellas cosas que estos periodistas han hecho inmorales y no pasárselas por alto, porque si hay ese grado de cinismo en estos periodistas, por ejemplo, es porque no se las recuerdan. Y al recordárselas, recordar aquellas cosas que ellos las viven con impunidad, ¿no? Porque, claro, si se equivocaron y pidieron perdón, no, pues, ¿no? Uno tiene que ser honesto y la persona reconoce públicamente que se equivocó, no. Pero aquellas que no reconocen. Fíjense que hubo un caso muy anecdótico en esto de la vacancia. Esta periodista que se quiso quitar la blusa contigo, Agustín, en la presentación, Patricia del Río, se viralizó su audio donde hablaba con sus primas y con sus tías, y donde decía, mira, ¿sabes qué? Ya durante todo este tiempo he hablado con el fiscal que tiene el caso de Vizcarra, y es el caso más sólido que tiene la fiscalía. Y hablaba con él porque quería ver cómo se podía manejar el hecho de la información, de la evidencia en su emisora que le daba sueldo. Pues ese acto que va contra la ética periodística, porque, oye, a sus tías y a sus primas sí les contaba la verdad, y cuando ella iba a trabajar, se coludía con el gobierno que financiaba su emisora y no decía la verdad. Pues a esa persona que no se ha disculpado por eso, que más bien dijo, este audio nunca debió salir del ámbito privado, y nunca condenó el hecho de la corrupción de Vizcarra, sino hasta que ya salió, y cuando vuelva se olvidará, si es que vuelve. A ella sí, los jóvenes, las chicas que se encuentran en la peluquería con ella, díganle, oye, cuéntanos lo que le dices a tus primas y a tus tías, y porque lo lo que dices en la radio o en la televisión, pues no sirve de nada, ahí cuentas mentiras, cuéntanos la verdad. Y lo peor de todo es que a otras personas, por muchísimo menos, les han hecho la vida imposible, les han destruido la vida. O sea, un colega de ella, ¿no? Ricardo López Palma, creo que se llama, el conductor de RPP, por haber hecho una consultoría con boleta, o sea, él le entregó su boleta de servicios profesionales por $1,500, le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida, parece que no llegó, mira qué increíble, solo en el Perú. Mira, te cuento una cosa rápida ya que salió el tema de Patricia del Río. Vos sabés que cuando tuvo lugar ese episodio, ella estaba con un ataque de nervios, además, estaba súper nerviosa. Supongo que después la regañaron en la radio, creo que después tuvo algún problema porque dejó a la emisora muy mal parada. Después de eso yo me quedé en Perú más o menos 5 días más. Me fui a Arequipa y algunas otras ciudades más a dar charlas. Y entonces tuve que tomar algunos aviones. Y era impresionante cómo el pueblo peruano, gente que por la calle me frenaba y me pedía disculpas. Una cosa que para un argentino es muy raro. Acá en Argentina a mí no se me ocurriría, y a nadie se le ocurriría, suponte que viene Miklos
Argentina y un periodista le hace pasar una situación como la que yo pasé allí, Miklos no se va a encontrar nadie en la calle que le diga, mirá, te pido perdón en el nombre de Perú, nosotros no somos así. Eso fue un rasgo que culturalmente me hizo conocer más al peruano. Un tipo que sentía el pesar de lo que su compatriota había hecho por la televisión con un extranjero. Una actitud súper rara, insisto, súper rara para un argentino, ¿no? Ahora, yo me pregunto, esa solidaridad que se me manifestaba a mí, ¿se manifestaba como repudio público si esa misma gente se la cruzaba a Patricia del Río por la calle? Y ahí es donde un argentino probablemente sí la repudie públicamente. Quizás no va y le dice a Miklos, Miklos, te pido perdón en el nombre de los argentinos, pero probablemente al periodista en cuestión, si lo ven por la calle, y le pegan una linda puteada, digamos, ¿no? O sea, o le hacen pasar un mal rato. Yo no sé cómo serán los peruanos en este sentido, sí sé cómo son en el otro sentido, que a mí vinieron y me pidieron disculpas, y yo no entendía muy bien por qué, pero bueno. ¿Cómo serán en el otro sentido? Digo, ya que la gente pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que ir reaccionando de abajo hacia arriba dentro de las posibilidades de cada uno. Nosotros no vamos a salir a cambiar el mundo porque no tenemos ni el dinero de Soros, ni el dinero de los Rockefeller, no manejamos la ONU, ninguno de nosotros es un lobista internacional. No, no. Gracioso, Agustín, incluso si puedes complementar lo que te voy a decir, dicen que nos llenamos de plata y somos felices haciendo esto. Que me expliquen, a ver, pruebas, por favor. ¿Dónde están? Ni siquiera eso, tener estas Nunca nos han podido encontrar un solo financista, fíjate vos. Ni siquiera eso, es la simple lógica. Lo puedes decir tú, lo puedes decir Carlitos, lo puedo decir yo. Adoptar estas posiciones en tiempos actuales es sinónimo de perder oportunidades, no de ganar, de perder. Totalmente. Te estigmatizan, te insultan, te odian, te asaltan, te enjuician. Carlitos se ríe porque quiere decir algo ahí. Mira, perdón, claro. Te pongo un caso siguiendo con lo de Patricia del Río. Yo desde aquel episodio jamás fui invitado otra vez a ningún periódico importante de Perú, a ninguna radio importante de Perú, a ningún programa de la televisión importante de Perú. Se le llama cartel mediático. Cartel mediático. Es una chapa que le puse hace años que ya se popularizó en Twitter. Es el cartel mediático. Claro. Sí, porque ahora estos últimos días de esta campaña de Merino no me representa, solo invitan a los opinólogos de su línea, ¿no? Todo es un discurso uniforme, repitiendo las mismas frases, es un martilleo constante a la gente. Entonces, claro, la gente termina repitiendo eso porque a veces no tiene, como decía hace un rato, los criterios o la formación para analizar ciertos tipos de análisis político. Esto de la vacancia es complicado, es algo que no hay en todas las constituciones, una vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Cómo es esto? O sea, que pueden votar para sacar el presidente. Claro, tiene unas condiciones, ¿no? Tiene que haber una moción que tenga ciertos indicios y entonces, claro, la desinformación de la narrativa de estos medios era decir, lo juzgan sin pruebas, sin sentencias. Y entonces yo me pasaba explicándole a mis amigos y en Facebook decía, oye, esto es un juicio político, no se necesitan sentencias judiciales. Cuando le hagan un juicio en el Poder Judicial con un juez, ahí sí, pruebas, y eso tendrá otro camino. Pero esto es un juicio político, hay indicios más que suficientes. Pero en fin, lo que tú preguntabas, ¿no? El peruano no es de hacerle un scratch o hacerle un escándalo a un periodista. ¿Es de pedirte disculpas a ti? Sí. Y eso es un valor y eso creo que parte de la naturaleza del peruano, que es cálido, que es amoroso, te quiere hacer sentir bien. Esto de hacer sentir mal a alguien casi contra la naturaleza, contra la idiosincrasia del peruano. Entonces, pero las circunstancias de la vida hacen que sea necesario. Para los argentinos es más fácil, sí. Para los peruanos es más difícil, sí, pero es necesario hacerlo. Yo creo que es necesario hacerlo con los políticos también, con aquellos funcionarios públicos que se prestan a este tipo de colusión. Hay parlamentarios en nuestro país que han pasado por 5 o 6 partidos
salen de uno, entran al otro, no tienen bandera ideológica, digamos, y su única bandera es su beneficio personal. Claro. Y son estos que van pasando por estos partidos de izquierda que se van reinventando y haciendo nombres. Fíjate qué interesante, ¿no? A estos partidos de izquierda les sobran los nombres, ¿no? Socialdemócratas, progresistas. Y claro, hay que reconocer también que es todo un aprendizaje político que sí ellos han desarrollado y nosotros no tenemos escasez de nombres, ¿no? He visto el video de Nicolás Márquez, el tuyo también, de Agustín, donde explicas tu ADN, o el de Nicolás Márquez, donde dice, oye, ¿por qué no soy de izquierda? Y explica qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda, y prácticamente la derecha es no ser de izquierda, o ser todo lo contrario a la izquierda. Pero tenemos que desarrollar una serie de nombres no patriotas, algo que pueda entender la gente, de una propuesta impositivo de todas las cosas buenas que nosotros queremos, racionales, realistas, porque si la izquierda es algo, es que es utópica, irrealista, subjetiva y hasta psicótica, ¿no? Si vemos con objetividad, por ejemplo, esta agenda del género, es pues un desfase de la realidad tremendo, y es tratar de que todo el mundo asuma algo equivalente a que obligar a todos a creer que yo soy Napoleón Bonaparte, ¿no? O sea, tú tienes que reconocer mi autopercepción, y entonces si no reconoces mi autopercepción, entonces estás mal, y yo te obligo. Eso es lo que ha pasado en Perú. En Perú se le ha hecho creer a la gente que para que haya un presidente legítimo tiene que causar un sentimiento de que todos estemos de acuerdo con él y él nos representa. Y dejando de lado la realidad jurídica, que es que a un presidente se le reconoce por los votos o por este mecanismo en el que Merino llegó, sin pedirlo, a ser presidente por la vacancia presidencial. Eran las reglas. No, acá es la autopercepción. Tiene que el pueblo sentir que él te representa. Son nuevas reglas totalmente contrarias al ordenamiento jurídico y constitucional. Sí, muy bien, estamos con muy poco tiempo, si les parece vamos redondeando, estamos ya casi en 1 hora y cuarto de transmisión, así esto lo podemos después pasar a YouTube. Voy a redondear ya con unas ideas sueltas. Uno, gracias a toda la gente que me apoyó ayer en Twitter, me bombardearon la cuenta en masa, me la querían cerrar y sobreviví, así que no sé cuánto dure, pero gracias. Punto 2, esto es una cuestión personal y acá la gente que se ofenda los lamento, pero mi reconocimiento a Marta Chávez por la valentía que ha tenido a lo largo de su comportamiento político. Hoy renunció al Partido Fuerza Popular, que era la extensión del fujimorismo. Fue la única que votó en contra de la destitución de Merino, y es una mujer muy consecuente, es una mujer que realmente admiro mucho, así que a la señora Marta Chávez, si me llega a ver en algún momento, felicitaciones. Y 3, si dicen, uniendo lo que ustedes han dicho, vamos a hacer una campaña que una a gente de izquierdas y derechas, por favor, y ahí con tu escrache, marchemos contra la prensa basura. Ahí te aseguro que nos vamos a unir todos, porque ellos son la fuente de la división, de la desinformación, de la desunión, del embrutecimiento, del adoctrinamiento. Son los principales responsables de habernos puesto en la situación en la cual estamos, en conjunto con las encuestadoras de porquería, que son la misma basura en todas partes. Ya veías en Estados Unidos que dan 15 puntos a Biden, 25 puntos, es la misma porquería. Vizcarra 88%, Fernández 10.000% en Argentina de popularidad, las encuestadoras. Queremos hacer una marcha, marchemos contra la prensa corrupta, que es la que está cobrando plata de sus impuestos. O sea, nosotros financiamos sueldos de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dólares al mes para estas artes payasos que lo único que sabe seguir es un guión y leer en el teleprompter. Son una vergüenza. Mi repudio, que sé que aquí voy a expresar el sentir de millones de personas, no que nos estén viendo, pero que quién sabe los que nos vean ahora, la prensa prostituta, y los periodistas que no son periodistas, son unos vulgares mercenarios y ganapanes. Y no sé si van a tener conciencia más adelante, pero son un asco, son todo lo que las personas no deben ser jamás.
Así que eso yo creo que sería una última propuesta. Y para cerrar, ahora sí, para cerrar, creo que sí ya salió Rocío Silva Santisteban, creo que sí le han alcanzado los votos para alcance o no, es una desgracia para el Perú. Se vienen meses y años difíciles porque se ha consolidado de facto la tiranía caviar o progresista, como le decimos en el Perú los caviares, se ha consolidado. Va a ser difícil, pero poco a poco, es una opinión personal, pero poco a poco, ¿no? Los jóvenes que vayan haciendo su trabajo. A los comunistas les tomó años hacer esto. Bueno, nosotros planteemos las bases para lo que va a ser el cambio en quién sabe en cuántos años más. Miklos, la cosa se complica y la novela se complica en el Perú. Acaban de votar sí 40, no 49, abstención 23. Ahí está, Ahí está. O sea, lo acaban de sacar de la pantalla. Pleno rechaza lista para nueva mesa directiva. Bueno, es un alivio chiquitito porque van a poner otra porquería que va a seguir exactamente el mismo guión, así que la gente no se emocione. Bueno, yo también quisiera felicitar a Marta Chávez, que es una amiga personal de hace muchos años, muy pro vida. Yo me dedico al trabajo pro vida, pro familia. Le debemos mucho como país en contra del aborto. También he perdido algunos amigos hoy día por defenderla a Marta Chávez, pero me parece que la coherencia se demuestra cuando tú haces algo por tus principios y pierdes algo, ¿no? El amor se demuestra en el sacrificio. La coherencia política es cuando pierdes. Ella ha salido de un partido al que le dio su vida. Ella está renunciando a todos los puestos dentro del Congreso, era presidenta de una comisión del Congreso de inteligencia, era miembro de varias comisiones. Eso significa dinero, eso significa importancia política, y le ha dicho a Keiko Fujimori, la líder de su partido, que si puede también renuncia a ser congresista si encuentra el mecanismo para que la reemplace, porque no es tan sencillo. Entonces, eso sí da esperanzas en que a veces decimos todos los políticos son corruptos, todos los políticos son malos, pero no todos, no todos. Nosotros en este trabajo, yo en lo particular, en varios países me he encontrado gente íntegra, gente que está dispuesta a sacrificar cosas, dinero, fama, relaciones, oportunidades, y entrar en la función pública a servir. Así que también mi homenaje con Marta, para Marta Chávez, y bueno, perder un amigo por una opinión política me parece una tontería. Podemos opinar distinto. No son amigos. Yo soy amigo de Marta Chávez, tú no, y podemos seguir haciendo amigos nosotros. ¿Por qué nos vamos a pelear por una opinión política? Pero sí he perdido varios hoy día por eso. Bueno, yo para cerrar quiero agradecerles obviamente a ustedes por esta nueva conversación, que supongo que tendremos varias más, porque ahora con el no, supongo que en un par de días estaremos comentando nuevamente las noticias peruanas que van a dar tela para cortar para rato. Yo creo que es una buena noticia que no haya salido esta mujer, por lo menos por lo que yo he podido conocer en este rato sobre ella. Es un triunfo moral porque el que entre va a ser exactamente lo mismo, pero bueno, disculpa. Sí, y en 5 meses va a haber elecciones que ya van a fijar a un títere por 4 años, ¿no? 5. 5, ustedes tienen 5. Vamos a ver si estos pocos días que faltan sirvan para que algo ocurra, para quemarles la película. Hoy día pasó, no sé. O sea, yo siempre trato de ser optimista. Y en algunos países se le ha quemado la película. Yo creo que han sido muy groseros en estos días contra la democracia y contra la verdad y contra el sentimiento bueno que tienen muchas personas. Y se han aprovechado de la buena voluntad de muchas personas. Que sean Entonces, eso se tiene que pagar. Exacto. Hay mucha gente que está consultando, bueno, ¿y cómo nos informamos? Bueno, Internet da muchas opciones para informarse. Está ahora un nuevo medio desde Estados Unidos que se llama El American, está Pan Am Post, la Gaceta de la Atmósfera. Exactamente. Actual, El Liberal de España. Bueno, hay, digamos, muchos medios de comunicación que uno puede estar viendo. Newsmax, para los que saben inglés, porque Fox ya fue, o sea, está Tucker Carlson, está Laura Ingraham y está Sean Hannity, que son los únicos 3 periodistas que más o menos se mantienen con Lou Dobbs, pero Newsmax es el nuevo canal que está creciendo, le está quitando, ha tenido en las últimas 2 semanas la mayor cantidad de rating de todas las televisiones en Estados Unidos. Y en Perú, como dije, Expreso, Willax,
PBO El Digital, Montonero y Posición.p van a ser fuentes interesantes, para que vean el otro lado, ¿no? Síganme también acá en Twitch. Todos los vivos ya no los hago más en Instagram, sino que los estoy haciendo por Twitch, así que por ahí tienen alguna opción para seguir o para suscribirse si quieren dejar una pequeña colaboración para este humilde canal, si quieren apoyar esto que uno hace, porque por ahí decían que nosotros nos llenábamos de dinero. Mentira, si estuviésemos llenos de dinero no estaríamos con un Patreon o intentando monetizar algo de lo que puede, digamos, dar redes como YouTube. O sea, bueno, así que si pueden, ahí está la opción para suscribirse en Twitch. Y hay muchos jóvenes que preguntaban también qué se puede hacer. Bueno, a ver, mantenerse siempre informado con fuentes alternativas en un proceso además subyacente de formación. No es lo mismo estar informado que estar formado. La formación es muy importante porque es lo que te pone lentes para ver bien la información. Si no, vas a ser una persona que tiene muchos datos. Y después con los datos no vas a tener cómo unirlos lógicamente. Entonces, formarse, informarse, participar políticamente. Yo creo que hay un partido en Perú que es el de López Aliaga, que parece que pinta bien. Entonces, los que quieran participar en política, ustedes tienen por lo menos una opción naciente en Perú, que es el partido de López Aliaga. No recuerdo cuál es el nombre. Renovación Popular. Renovación Popular, por ejemplo. ¿No les gusta la política? Bueno, métanse en un movimiento social. O sea, por ejemplo, con Mis Hijos No Te Metas. La gente que organiza en Perú Con Mis Hijos No Te Metas, los grupos pro vida que existen en Perú, tanto en las iglesias evangélicas como en la iglesia, sí, la que queda, ¿no? Porque ahora hay que ver, por eso estaba con alguna duda, digo, no sé bien ahora quién está manejando desde que Cipriani lo fueron. Yo ya no sé muy bien si todavía ahí hay una vía de participación, quizás Carlos Polo nos puede informar un poco más, pero bueno, hay muchas cosas para hacer. Ahora, siempre de abajo hacia arriba, porque como ustedes saben, acá no hay ni dinero, ni organizaciones internacionales, no, es todo iniciativa propia, voluntaria, de personas de a pie que quieren poner su granito de arena, nada más. Después, ¿qué hacer? Cada uno se irá dando cuenta en virtud de las habilidades que se tienen, de las facilidades, de los intereses, de lo que uno quiere hacer, pero todo está abierto, digamos, todo está para ser hecho. Lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Esa sería la gran consigna, ¿no? O sea, hacer algo, no quedarse de brazos en tu casa mirándola desde Netflix. Eso es lo que no se puede hacer. Complementando cortito lo que dijiste, ¿no? Este consejo a los jóvenes, o sea, respaldo todo lo que has dicho. Todo ello, o sea, todas esas actividades, estudiar, contrastar información, debatir, abrir un poco la mente, ¿no? Buscar refinar los argumentos, a lo que les va a llegar, y esta va a ser la clave, cuando ustedes sepan hacer las preguntas correctas. Siempre traten de llegar a hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, este medio me está informando esto. La pregunta es, ¿quién lo está informando? ¿Por qué me está informando esto? ¿Qué quiere lograr con esto? ¿Es verdad lo que me está diciendo? ¿Existen otras fuentes donde yo podría contestar? O sea, hacerse las preguntas clave es síntoma de que ustedes han llegado a tener madurez para analizar su entorno. Y no hay nada más maravilloso, a pesar de todos los insultos, ataques que uno pueda recibir. Acá los tres hemos recibido cada uno de su manera. No hay nada más maravilloso que la satisfacción de ser independiente de mente, de tener la libertad de pensar por tu cuenta, en un mundo donde tú te das cuenta todo el mundo anda completamente idiotizado. Eso es libertad. Conocimiento es libertad. Información es libertad. Y sobre todo, ¿no?, la convicción de que están haciendo algo correcto, por lo que creen. Así que complementaría eso, lo que tú has dicho, ¿no? Muy bien, Carlos, te dejo el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, muy gracias, Miklos. Yo lo que quiero decir es que como peruano, quiero terminar con lo que dije al principio, ¿no? Estoy triste porque esto es una decepción para muchos. De nada sirve que nosotros podamos tener la razón, nuestro análisis sea correcto, si en general a la gente peruana le va mal. Nosotros veníamos años atrás con muchas ilusiones porque el 2021 era el año del bicentenario de la independencia del Perú. Queríamos un Perú distinto, queríamos renovarnos.
Queríamos una serie de cosas y teníamos una pequeña ilusión de sacar a nuestro país de una situación de postración que había caído en los últimos años, tanto económica como moral, con todo esto de la corrupción, el caso de Odebrecht. Y hoy día caemos un peldaño más abajo. Pero quizás tengo la esperanza, vuelvo a decir, de que esta caída y este golpe pueda remecer las conciencias de muchos y que esta mentira globalizada de estos sistemas de control que se han aprovechado de las pandemias, que se han agudizado ahora, pues sean rechazados por muchísima más gente. Que si logramos eso, creo que estas iniciativas no van a lograr su propósito. Ese es mi deseo. Pues muchísimas gracias, Miklos, Carlos, muchas gracias a toda la gente que ha estado del otro lado. Ayúdennos viralizando este material. Si les sirvió, simplemente lo copian, lo pegan en sus redes sociales, en grupos de WhatsApp, así puede llegar a más gente. Última pregunta, Miklos, tus redes sociales y Carlos, tus redes sociales para la gente, para que lo siga. Bueno, mi canal de YouTube, Miklos Lukács, pero no se va a ver porque está el comentario ahí, así no importa, Miklos Lukács, M-I-K-L-O-S, L-U-K-S. Ese es mi canal de YouTube, así me encuentran con M. Lukács en Twitter y Miklos Lukács 8 en Instagram. Así que eso. Carlos. Mi Twitter es @CarlosPoloPerú. Les agradezco mucho por el vivo de la vez pasada. Me han seguido ahora, así que he crecido un poquito. y en Instagram lo he retomado un poquito, no hacía mucho, pero prometo que ahora sí, a partir de la fecha, voy a volver. En Instagram también soy Carlos Polo Perú, @CarlosPoloPerú. Y a los amigos que colaboren, empieza ahí con Agustín también, pues no se ha fajado ahí el gallo, así que una colaboración, como decimos en el país, ¿no? Colabora, varón, así que. ¿No? Gracias, gracias. Bueno, hasta la próxima, hasta la parte 3, que supongo que vendrán en algunos días. Gracias a todos, un abrazo grande. Hasta luego.